about contextual neuropsychological approach in neurodevelopment disorders. It's Dr. Egger from Netherlands. Neurodesarrollo, Dr. Egger de Holanda. Muchas gracias por haber venido. Señoras y señores, en primer lugar, muchas gracias. Gracias, doctora Betancourt, y a la Asociación de Phelan McDermott aquí en España por haber organizado un evento tan fantástico en esta hermosa ciudad de Madrid. En esta hermosa ciudad yo nunca he estado aquí, de manera que es un placer para mí estar aquí. Y también muchísimas gracias al Hospital La Paz por celebrar el evento aquí, porque facilita las reuniones de científicos, clínicos, familias. Estamos todos buscando una mejor atención para niños y adultos con PMS. Para mí me siento muy humilde ser invitado y para compartir mis pensamientos sobre este síndrome, sobre todo desde la perspectiva neuropsicológico contextual. Vengo de la parte sur de Holanda, trabajo como profesor de neuropsicología en la Universidad de Nijmegen y también trabajo como clínico y soy el director de residencias en el Centro de Excelencia para la Neuropsicología en el Instituto Fraunhofen. Es un hospital universitario con una larga historia. De manera que hoy voy a centrarme más bien en lo clínico, aunque las actividades clínicas también están interconectadas con nuestras actividades de investigación. Y con mis colegas y una estrecha colaboración con geneticistas, tenemos esto es nuestro sistema ambulatorio que se dedica a la psicopatología y a la genética. Y aquí es una combinación típica. Somos el único centro en Holanda. Tenemos cobertura nacional y, de nuevo, Holanda no es tan grande. De manera que tenemos una gran variedad de pacientes psiquiátricos jóvenes, mayores, con muchos trastornos genéticos. Hay algunos trastornos conocidos, síndromes, por ejemplo, el 22q12, el síndrome de Noonan, y también, además de PMS, hay síndromes muy raros como KBG, Cohen-Rees, Cojuki, etc. Como veréis aquí. La fortaleza de nuestro trabajo, como vais a ver ahora a continuación, está en la amplitud de las evaluaciones cognitivas y la posibilidad de componer de preparar grupos de control de los pacientes para observar fortalezas y debilidades con respecto del síndrome. Todo tiene que ver con la cognición. Como ejemplo, uno de mis estudiantes de doctorado descubrió hace poco que pacientes con el síndrome de Kabuki es un hallazgo muy nuevo, de hecho, además de discapacidad intelectual, mostró déficits específicos en la distinta construcción, problemas visuales y percepciones. Los pacientes no podían hacer tareas de memoria visual. Y puesto que símbolos visuales se emplean de manera abundante en el día a día de la atención clínica para los pacientes, nuestro consejo era muy franco para utilizar pistas auditivas en lugar de visuales. Well, that may illustrate Entonces, quiero seduciros en mi presentación al hablar de nuestros métodos contextuales. En mi trabajo clínico y científico voy a centrarme en el dominio de la genética, psicopatología y la conducta, y lo hago sobre todo específicamente a partir de un punto de vista de evaluación de la cognición. Esta tarde quisiera ofreceros al menos un par de mensajes clínicos para llevar a casa y espero poder demostrar que una evaluación neuropsicológica cuidadosa y para el procesamiento de información social es un
una herramienta muy importante para comprender síndromes genéticos y sobre todo del PMS. Y tal evaluación puede abrir ventanas con respecto de orientación, tratamiento para los niños afectos y adultos también, pues todo también es para comprender mejor y para ayudar a los padres y a los cuidadores. Yo soy consciente de la enorme necesidad por parte de las familias y terapeutas para reglas que podemos seguir. Bueno, algo práctico para hacerlo mejor para el niño y para el pariente, para tratar conductas difíciles para la prevención de una regresión posible o comprender la regresión y otras cuestiones en PMS y en varios otros síndromes. La verdad, sin embargo, es que bueno, unos consejos ajustados a un problema requiere un lenguaje común y un marco común que nos permita la prevención de problemas conductuales y las pérdidas de habilidades que surgen en el día a día. Y es el resultado puede ser resultado de una evaluación cuidadosa de cada individuo. Yo pienso que voy a empezar en un principio. Vamos a hablar de métodos básicos en la evaluación neuropsicológica. Me temo que durante un par de minutos vais a tener que aguantarme porque es necesario introducir estos conceptos clave antes de tener un enfoque común, por ejemplo, con respecto al procesamiento y tratamiento de cuestiones sociales. En primer lugar, quisiera explicar la cognición y qué es la neuropsicología contextual. Y vamos a hablar de elementos del marco neuropsicológico, memoria, atención, y cómo pueden ser relevantes para identificar perfiles específicos importantes para la comprensión de problemas en el funcionamiento en el día a día. Y luego, si no os he aburrido, hablaré de el procesamiento de información social. Vamos a ver un ejemplo en el que el ejemplo ha descubierto un perfil específico a un síndrome y finalmente terminar con una visión panorámica de dónde estamos actualmente y voy a hablar de la regresión y los tratamientos relevantes en el PMS a nivel clínico en cuanto a la investigación que se pueden adaptar para su uso aquí en España o a nivel internacional. Y si hay tiempo, podríamos tener preguntas, pero os voy a dejar con mi correo electrónico si tenéis alguna pregunta después. Mira, vamos a ver las enfermedades con una actitud categórica. Históricamente, a menudo era el caso con trastornos conductuales y psiquiátricos que se asociaban con condiciones genéticas. El diagnóstico define el fenotipo, el aspecto. A veces había confusión y solapamiento que se ha producido, como vemos en la diapositiva, porque nadie podía ver al elefante. Bien, bueno, trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, el autismo, son difíciles de explicar a partir de los genes exclusivamente, pero hay que cerrar la brecha entre nivel biológico de investigación y la clínica aplicada. Una manera de hacerlo es estudiar fenotipos neuropsicológicos, perfiles de funciones que forman un nivel intermedio entre genes y síndromes. Estos fenotipos cognitivos pueden cruzar grupos diagnósticos, pero también pueden cerrar la brecha entre la científica estudiando el fenotipo de distintas especies. Hemos visto ejemplos de esto ayer en las presentaciones de Joe Buchsbaum y Alex Coderson. Neuropsicología contextual ahora es un programa de investigación clínica. Tiene que ver con el tratamiento y diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo y busca específico variables contextuales y ambientales que afectan a los pacientes en el día a día. Pero claro, lo que quiere es desarrollar tratamientos también para estos trastornos del neurodesarrollo. Vamos a verlo más de cerca aquí. Vamos a ver lo más interesante. La neuropsicología es una disciplina de investigación que combina las neurociencias con las ciencias sociales. Comparte un principio principal con la neurología al considerar función cerebral como un marco de referencia, pero el tema siempre es la cognición y la conducta. La neuropsicología es interdisciplinar, se centra en relaciones entre el cerebro y también funciones cognitivos, emocionales y conductuales, y es muy difícil identificar fenotipos cognitivos.
podemos evaluar dominios de funciones cognitivas. Estas funciones se describen por parte de varios conceptos, reflejan los procesos mentales involucrados en el pensamiento y las experiencias. De manera tradicional, estos dominios, esta lista de dominios aparece aquí. Primeros 6 tienen que ver, bueno, están ya mucho tiempo en las neurociencias, pero últimamente los procesos cognitivos con interacciones sociales, experiencia emocional, han recibido más atención cada vez. Este dominio se llama proceso cognición social, más bien. A propósito, como he dicho, la división de los dominios cognitivos es conceptual. De hecho, estas funciones son mutuamente dependientes y funcionan estrechamente, igual que, digamos, una orquesta. El neuropsicólogo utiliza varios métodos y técnicos para sus evaluaciones. Dichas evaluaciones requieren mediciones de inteligencia general y dominios cognitivos específicos, pero inventarios y cuestionarios para registrar la psicopatología, personalidad y calidad de vida. Durante la evaluación, hipótesis diagnósticas se establecen, se prueban y se adaptan. Para daros una idea, nuestros pacientes normalmente trabajan de 6 a 9 horas para completar una evaluación con nosotros. Preguntaréis, ¿cómo es posible? Pero esto dura varios días. A veces tenemos construcciones de bed and breakfast. O sea que todo funciona. Ahora los ejemplos que voy a mostraros son típicamente para que conozcáis estos conceptos. En niños y en adultos con discapacidad intelectual utilizamos el mismo contexto, pero hemos adaptado las pruebas para ver las capacidades generales. La inteligencia. Su QI es una puntuación compuesto. Hay una variedad de pruebas para ver capacidades mentales. No es una sola cosa. No es un concepto unitario. No obstante, el total se considera como medición de la capacidad intelectual general. Para un neuropsicólogo, el QI es informativo para indicar función global. Y si el CIE es diferente, cociente intelectual es diferente, digamos, en las actividades del día a día de la gente, o también hay discrepancias también, pues entonces a veces hay que realizar más análisis. Bueno, función verbal, habilidades con el lenguaje muy importantes, sobre todo PMS, la comprensión de la palabra hablada, la palabra escrita, función motor. Esto se centra en los procesos que se necesitan para planificar y llevar a cabo una acción en lugar de la ejecución de la acción. Es relevante también para el PMS. La función motora también está obstaculizado por la planificación de una acción. El nivel de percepción, coordinación, ojo-mano tiene que ver con la madurez cerebral y también hablamos de la percepción, tiene que ver con procesamiento de sensaciones y pueden ser visual, auditivos, táctil o olfatorio. Bueno, a veces vemos estos deterioros. La atención. Estos aspectos de la atención se pueden distinguir. La concentración, la atención sostenida, estar centrado durante un periodo más largo de tiempo, la atención selectiva, para resistir estímulos de interferencia, y la atención dividida es prestar atención a múltiples tareas. Hay muchas tareas y pruebas para cada una de estas funciones. Aquí una prueba de atención que utilizamos es un ejemplo muy conocido. ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis visto? Bueno, la pregunta es, hay que decir cuáles son los colores lo más rápidamente posible. Decir el color rápidamente. ¿Lo estáis haciendo?
Bien, hay que decir el color. Hay que decir el color. Y ahora lo hacéis más lentamente porque hay que inhibir y reprimir la tendencia de interferir, de leer la palabra. Estas pruebas son muy importantes, estas pruebas o test. La memoria es un concepto muy complejo. Bueno, hay que poder codificar, almacenar, consolidar y recuperar la información. Esta cifra es para medir la memoria visual. Hay que reproducirlo enseguida y después de 20 minutos. Veréis que no solo tiene que ver con la memoria visual, pero hay que tener una buena percepción, atención, capacidad constructiva para llevar a cabo esta tarea. Discapacidades del aprendizaje pueden tener que ver con deterioros del aprendizaje o de memoria, pero también a veces hay déficits de atención. También ayuda mucho para mejorar estas medidas de orientación si el niño tiene un problema de atención y no un problema de memoria. En la vida real realmente parece algo muy similar. Aquí abajo vemos copias de pacientes con demencia. Faltan detalles, también tiene dificultad con la construcción global. Y esto es el puente a funciones ejecutivas. Estos son procesos cognitivos involucrados en planificación, organización, monitorización, control flexible y se utiliza para resolver problemas y nuevas situaciones y es muy, muy importante para adaptación exitosa al entorno social. El desarrollo de la función ejecutiva está relacionado con el desarrollo de la parte frontal del cerebro y ten en cuenta que el desarrollo sigue hasta la edad temprana adulta. Un ejemplo de una prueba sería la Torre de Londres, que se emplea para detectar déficits en la planificación y la resolución de problemas. Al paciente se le pide mover las pelotas a otro palo según varias condiciones. O sea, resolución de problemas y planificación. En las últimas décadas, mejorar capacidades de aprendizaje de niños, por ejemplo, precisamente con TDAH, ha sido un estudio de muchos estudios, intervenciones de entrenamiento han sido desarrollados. CogMed es un entrenamiento. En Suecia también es para mejorar la memoria de trabajo, es la capacidad de manipular y sostener, guardar información para aprender y para razonar. Hay efectos documentados hay una score mejor, hay una transferencia pequeña no coherente a otros dominios, otras tareas de razonamiento. Y intervenciones más recientes en entrenamiento puede tener una validez ecológica. Suelen, digamos, reproducir la situación de la vida real. Bueno, hay Brain Brain y Jungle Memory. Estos dos juegos que aparecen aquí son programas de entrenamiento. Parece un juego de ordenador, pero se pueden adaptar para bajos niveles de funcionamiento intelectual. Esto es muy, muy, muy popular. Esto es Jungle Memory, memoria de la jungla. Total, estos lo utilizamos en nuestro centro. Ahora un dominio muy importante, cognición social. Esto ampliamente se refiere a los procesos mentales que subyacen interacciones sociales o la manera en que las personas pensamos en otras personas. De acuerdo con estas definiciones, la definición social engloba el procesamiento de información relevante para guiar nuestra conducta social requiere percepción de otras personas y atención en las situaciones sociales y pensar en otras personas para implicar el procesamiento motivacional y emocional y estas relaciones a otras funciones neurocognitivas, por ejemplo, la función ejecutiva, y esto integra y monitoriza la información. Cognición social tiene estrecha relación al procesamiento de emociones en situaciones sociales. Desencadena las emociones, como sabréis, y las emociones desencadenan reacciones en situaciones sociales. Bueno, las teorías se remontan a muchos años. Platón reconoció emociones como algo separado. Se distingue entre tres componentes básicos de la mente humana.
razonamiento, el deseo y la parte emocional. Y más tarde, Darwin describió la función de expresión emocional en relación a cambios físicos, conexión de los estados médicos a la organización neurológica del movimiento. Es importante de la parte básica de Darwin para comprender la emoción. Ansiedad. Podemos retirarnos de una situación. Aunque la emoción y la cognición se pueden separar, las reacciones psicológicas son evidentes. La emoción es parte del proceso de información afectivo. ¿Es esto algo real? Recuerden la orquesta. Esto es uno de los instrumentos esenciales en la orquesta, desde luego muy relacionado con los otros dominios cognitivos, pero estudios en la evolución y desarrollo de la cognición social sugieren que se puede considerar como un dominio separado. Estudios de disociación, por ejemplo, pacientes con lesión dramática cerebral pueden demostrar un deterioro en la cognición social mientras que su coeficiente de inteligencia sigue intacto. Viceversa, en algunos síndromes el coeficiente de inteligencia está normalmente por debajo de lo normal, mientras que los pacientes se caracterizan por una capacidad social muy fuerte. A nivel genético, hay evidencia de que conjuntos específicos de genes contribuyen al desarrollo de la cognición social en un transcurso del tiempo específico para facilitar y garantizar el afecto, el apego a los padres u otros cuidadores. La amígdala no responde al condicionamiento adverso, excepto después del nacimiento. Si un neonato indefenso no se forma este apego a su cuidador, pues sus posibilidades de sobrevivir se reducen de forma dramática. El apuntalamiento de la cognición, a lo mejor ya conocen este modelo de Joseph Ledoux. Yo ya he mencionado que la emoción se considera la parte del proceso de información afectiva. Y pues, si, por ejemplo, está uno en la selva, en el bosque, y vemos algo que parece una culebra o una serpiente, entonces la amígdala conjunta con el tronco encefálico genera una respuesta rápida, refleja en la raíz subcortical. Esto permite la huida, la reacción de escape, que puede ser esencial para sobrevivir. La amígdala es importante en las situaciones de emociones rápidas. También se ha evolucionado en reconocimiento de las emociones. Y la parte frontal del cerebro ha evolucionado para regular las emociones en la toma de decisiones. A la edad de los 3 o 4 años, la corteza frontal se desarrolla, los niños empiezan a desarrollar la capacidad de tomar la perspectiva, la teoría de la mente, ese tipo de cosas. También hay evidencia para la evolución del cerebelo, que está conectado a la corteza prefrontal en proceso de información afectiva. En ello entraremos más tarde. Si echamos un vistazo más de cerca al procesado de la información social y mental, podemos distinguir tres fases. La percepción de la información socialmente relevante, la experiencia y la interpretación de esta información, y la integración con la información contextual y la expresión y regulación de la conducta social. Un ejemplo del aspecto perceptual es, por ejemplo, el reconocimiento de las expresiones en las expresiones faciales de la emoción y las claves sociales en la voz. Pacientes con autismo tienen dificultades para procesar caras y expresiones emocionales en la cara. Asignan su atención a partes menos relevantes de la cara, como por ejemplo la frente y las mejillas. Viendo las caras, hay una actividad reducida del giro de uno de los giros y de circunvoluciones y la amígdala. Por ejemplo, interpretar es cuando se interpreta el significado del lenguaje corporal, por ejemplo. Bien. Algo sobre la alexitimia. La alexitimia es un ejemplo de la expresión verbalizar. Verbalizar las emociones es el ejemplo de un componente de expresión y regulación. Si hay un déficit en la verbalización de nuestras propias emociones, eso se llama alexitimia. La alexitimia no es peor para los sentimientos y se refiere a deterioro para poder describir las propias emociones, acompañado de una especie de
modo externo de pensar. Hay mucho que decir por la alexitimia, pero lo más importante es que es un predictor establecido de problemas psiquiátricos, incluyendo la ansiedad y la depresión. Y aun cuando la alexitimia primordialmente describe problemas en la experiencia e expresión de los propios sentimientos, a menudo ocurre con deterioro de expresión de las emociones en los otros, en mentalizar y empatizar, capacidades de mentalizar y empatizar que resulta, por lo tanto, en problemas con el apego social. En el autismo los deterioros son evidentes en el dominio interpersonal, así como en el dominio intrapersonal. Los rasgos autistas están asociados con mala capacidad de mentalización y niveles aumentados de alexitimia. De hecho, la capacidad de comprender nuestros propios sentimientos modula la conducta empática y alteraciones en ambas cualidades pueden compartir el mismo deterioro cortical. Bien. Vermont ha sugerido que hay una distinción entre dos subtipos de alexitimia que siguen los neuromecanismos tipo 1. La alexitimia afectiva, comprendida como déficit del hemisferio derecho, se caracteriza por la ausencia de experiencia emocional y, por lo tanto, ausencia de cognición que acompaña a la emoción. Un despertar reducido que causa este tipo de alexitimia. Tipo 2, la cognitiva, se comprende como una disfunción del cuerpo calloso y definido por un déficit selectivo de la cognición de las emociones, identificar, verbalizar, analizar las emociones. Y para ilustrar la gran diferenciación o la capacidad de diferenciación que se puede tener cuando se sigue una investigación cuidadosa neuropsicológica, volviendo a la cognición social y a trastornos genéticos. Mientras que los trastornos psiquiátricos a menudo reflejan una amplia categoría de distintos síntomas, la relación entre trastornos genéticos y deterioros genéticos puede ser más difícil. Aquí tenemos algunos trastornos genéticos que se sabe que se caracterizan por detalles cognitivos sociales. El síndrome de Klinefelter, que a lo mejor conocen, con 2 o más cromosomas X en el hombre, con una incidencia de 1 en 500 y varias características que incluyen pequeños genitales, menor estatura, etc. Está asociado con problemas de adaptación social. El hombre con Klinefelter tiene deterioro en la percepción y expresión de las emociones. Tiene rasgos autistas y también síntomas de esquizofrenia. El síndrome de Williams, que ya lo he mencionado antes, es un trastorno del desarrollo muy poco frecuente y afecta a varias partes del cuerpo, incluyendo enfermedades cardiovasculares. Se caracteriza por trastornos leves o moderados intelectuales y características únicas de personalidad. Los pacientes tienen personalidades muy abiertas y tienden a interesarse muchísimo en otras personas a pesar de su inteligencia mucho más baja. Déficits de atención y ansiedad son frecuentes entre las personas que tienen este síndrome. Y el síndrome de Noonan es un trastorno genético caracterizado por una estatura corta, aspecto distintivo facial, cardiopatías congénitas, trastorno del desarrollo y niveles de inteligencia que están más o menos dentro del rango normal o algo subnormal, pero la mitad de los niños con el síndrome de Noonan requieren educación especial. La alexitimia tipo 2 está asociada con este trastorno también, así como leves problemas en el reconocimiento de las emociones. Bueno, hay muchas tareas, instrumentos de evaluación de los que no vamos a hablar ahora, pero solamente que recuerden cómo de rico es este campo. Vamos ahora al tratamiento en estos trastornos. En cuanto a tratar estos trastornos, hay alguna evidencia de efectividad de formación, estrategia de formación. El entrenamiento basado en la evidencia está limitada, pero como en el tratamiento del autismo, hay un consenso en cuanto a los componentes principales que habría que integrar en el programa terapéutico o de apoyo, formación conductual,
Manejo también intervenciones psicoeducativas. Lo más importante es la terapia especializada conductual cognitiva como terapia de lenguaje y también un coaching individual, sin infravalorar la importancia de este coaching, que da un apoyo continuado, especialmente en los casos de cambios en la vida diaria y en las fases de transición de la vida, mejorando las capacidades para poder vivir de forma independiente y sustituyendo la forma de lidiar con los problemas que maladaptativa. Ya se ha mencionado también ayer que el objetivo sobre todo es de reducir los síntomas específicos, mientras que las características nucleares como la reciprocidad social, emocional o la capacidad de mantener relaciones permanecen presentes. ¿Cuánto tiempo tengo? 10? 5? Okay. Then, Bueno, voy a correr por mis diapositivas ahora. Hay una formación muy importante, como ya he mencionado, en el síndrome de Noonan. Nos hemos dado cuenta que hay una lexitimia tipo 2 grave. El doctor Ringmüller desarrolló un entrenamiento que se llama SENSE para los pacientes con Noonan para mejorar sus aptitudes sociales, implicando ejercicios psicoeducativos, pero también subrogados para los pacientes, o 10 sesiones, pequeños grupos y siguiendo las fases del procesado. Primero la percepción, luego la interpretación, luego la reacción, 3 módulos diferentes. Se desarrolló en estrecha colaboración con la Asociación Holandesa de Síndrome de Noonan. El estudio sobre los afectos se sigue llevando a cabo. Tenemos 2 pequeños grupos y es positivo, aunque los pacientes difieren en cuanto a sus características, aptitudes verbales y coeficiente de inteligencia. El estudio sigue en curso, ya que hay muchos campos que cubrir. Llegando a la cognición y demás, pues cuando miramos nuestro propio trabajo en neuropsicología en pacientes con PMS, hemos concluido que el fenotipo de PMS se compone de discapacidades cognitivas con déficits profundos caracterizados por disfunciones en el lenguaje verbal, atención ejecutiva, pero también alexitimia cognitiva e inestabilidad emocional. La velocidad del procesado de la información y el funcionamiento cognitivo normalmente están deteriorados, pero el hecho de que la memoria y la percepción visual y las habilidades motoras están bastante respetadas es un hallazgo importante, porque estas funciones son vitales para el aprendizaje básico y, por consiguiente, oportunidades de formación. En cuanto al final, ¿qué hacer? En primer lugar, siempre hablar con el médico sobre las posibilidades de cribado neurocognitivo y consultas con neuropsicólogos que pueden ayudar y trasladar el perfil neurocognitivo a la situación individual y viceversa. Desde el punto de vista clínico y en particular cuando se producen las regresiones, es importante tener la estimación del nivel del paciente en cuanto a su funcionamiento. El comprender el funcionamiento neurocognitivo hay que alcanzarlo incluyendo medidas de atención, memoria y funcionamiento ejecutivo. Estos distintos procesos efectivos cognitivos son esenciales para la vida diaria y el funcionamiento en la vida diaria y pueden tener un impacto importante en la calidad de vida. Y las fuerzas y debilidades, por lo tanto, se pueden identificar y son muy importantes para el diseño y selección del tratamiento. Parámetros contextuales son también muy importantes, igual que el trastorno cerebral. El funcionamiento ejecutivo es también esencial. Y ya que en PMS nos enfrentamos también a problemas del lenguaje, una formación disponible tiene que ser adaptada de forma muy buena, basándonos en el perfil cognitivo, y esto puede facilitarse utilizando otros métodos de comunicación que el lenguaje hablado, por ejemplo, con la ayuda de dispositivos que aumentan el habla.
programa, una tablet. Estamos empezando un proceso de este tipo con niños y adolescentes con otro síndrome asociado que no he podido captar, lo siento, va muy deprisa y no lo podemos leer. Es un problema del lenguaje, es un síndrome con problemas del lenguaje que se acaba de identificar. En cuanto a la regresión, especialmente en el caso de pacientes con alta función verbal, las demandas complejas del entorno van conjuntamente con este alto funcionamiento elevado, en combinación con la susceptibilidad elevada ante los estímulos sensoriales y del ambiente. Esto puede fácilmente llevar a efectos fuertes y negativos sobre la estabilidad del estado de ánimo y el desarrollo de una regresión. Evitar situaciones de sobreestimación, por lo tanto, es muy importante. Como conclusión y direcciones a seguir, la mayor parte de las cosas que ya he mencionado, el perfil emergente, el nuevo psicológico, con déficit de cognición y de atención, posiblemente frente al contexto de la función reguladora del cerebelo, ofrecen un abordaje personalizado en estos pacientes con PMS. Actualmente desarrollamos marcadores indirectos para medir los dominios en el caso en el que el paciente no se preste a las pruebas. Desarrollos educativos, distintas formaciones, adaptando entrenamientos como, por ejemplo, el SENS y también formación en directo con juegos cerebrales. Bueno, vamos a empezar un experimento con TMS, estimulación magnética transcerebral, porque se piensa que esta terapia no invasiva afectará al desequilibrio que es tan característico del autismo en general, pero también en síndromes específicos. Para concluir, aparte de posibles farmacoterapias con estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos, técnicas de la psicología, como todo este tipo de formación de la que hemos hablado, se van a aplicar para compensar la orquestación deteriorada de la cognición y la memoria. Esta estrategia está pensada para reducir la hiperreactividad ante los estímulos del contexto. Y si piensan que el miembro de la familia no se presta a las pruebas, hay una investigación reciente sobre estos instrumentos de evaluación, particularmente para las discapacidades más graves. Y se ha podido ver algún progreso desde la edad de 2 años y medio, incluso. Con esta batería de test que se pueden aplicar, y a esa edad tan baja estamos trabajando sobre distintas versiones de esto. Debido al tiempo, esto es todo y muchísimas gracias. Thank you, Dr. Eger. Bueno, tenemos poquísimo tiempo, pero una pregunta breve nada más. Si la hubiera en la sala, por favor, con micrófono. Y sentimos, el ponente ha hablado muy deprisa, ha sido muy complicado. Muchas gracias. A ver. Good afternoon. I heard the last thing you said, that you were using transcranial magnetic exam. I would like to know your experience with that technique, if this works as well in Phelan-McDermid syndrome. Bueno, yo no sé. La pregunta sobre las experiencias con el TMS y si sería posible aplicarlo también en niños con el síndrome de Phelan-McDermid. De hecho, se trata de un proyecto que tiene que empezar. Hace 2 meses, Dennis, un investigador de renombre sobre TMS, llegó a nuestro departamento y nos ha invitado a unirnos a este proyecto en un grupo de pacientes en quienes las malformaciones cerebrales o cerebelosas se sospechan. Pero como sabemos, hay
de los pacientes con PMS que tienen datos de resonancia específicamente también sobre el cerebelo, bueno, pues hay varios estudios que mencionan anomalías, pero no en tales cantidades en las que se podría esperar. En un tercio, en nuestros datos, en nuestro grupo, solamente un tercio de los pacientes que tenían un resultado de imágenes estaba afectado por ello. De nuevo, no siempre se puede ver todo con gran detalle en la resonancia magnética, dependiendo de la resolución, pero también dependiendo de la sutileza de las anomalías. Yo creo que vale la pena explorar este campo, a lo mejor no específicamente solo para PMS, pero también para síndromes asociados con el cerebelo, y hacer esto paso a paso, de forma paulatina, en estudios pequeños piloto, a lo mejor añadidos a estudios a la gran escala y controlados. Esto sería mi idea al respecto. En cuanto a su pregunta, muchísimas gracias. Realmente tenemos que pasar a la última charla ahora, antes del almuerzo.